Basque, confianza y seguridad certificadas. Saludos amigos de Convergente TV, Televisión Global. Bienvenidos al programa Geopolítica en Debate. En esta oportunidad con el editorial Doha bajo ataque, soberanía, diplomacia y derecho internacional en crisis. El 9 de septiembre de este año, Israel llevó a cabo un ataque aéreo contra líderes políticos de Hamas en la ciudad de Doha, capital de Qatar. El objetivo habría sido eliminar a altos funcionarios de Hamas que residen en esta ciudad y participan en negociaciones para el alto el fuego. Y según informes, el ataque habría matado a 6 personas, pero los líderes claves de Hamas, como Khalil al-Hayya, habrían sobrevivido. Israel confirmó la operación como independiente y dirigida específicamente contra la cúpula política de la organización, en respuesta a un reciente tiroteo en Jerusalén que mató a civiles israelíes. Todo esto atribuido a Hamas, por supuesto. Este es el primer ataque directo de Israel en territorio catarí, un aliado clave de los Estados Unidos que alberga una base militar y media, por supuesto, en las negociaciones sobre Gaza. Israel ha realizado múltiples operaciones militares en terceros países, violando aspectos de soberanía territorial, a menudo justificadas como medidas de autodefensa contra amenazas de grupos como Hezbollah, Hamas, que ya mencioné, y la participación de Irán. A continuación referiré brevemente algunos ejemplos de operaciones llevadas a efecto en estos últimos años. En Siria, ataques aéreos repetidos contra posiciones de Hezbollah e Irán. Es el caso del bombardeo cerca del Palacio Presidencial en Damasco, esto en mayo del año 2025, que mató a varios oficiales iraníes. En Líbano, golpes directos contra Hezbollah, incluyendo ataques a civiles, esto en el año 2024, violando el derecho internacional y, por supuesto, la soberanía del Líbano. En junio de 2025, en Irán, atacó instalaciones nucleares. Este aspecto condenado por la Comisión Internacional de Juristas como una violación grave de la soberanía y el derecho internacional a sí mismo. En Yemen, ataques contra los hutíes en septiembre de este mismo año, y es parte de una serie, o fue parte de una serie de ataques en 6 países en solo 72 horas: Palestina, Líbano, Siria, Túnez, Qatar y Yemen. Estos precedentes muestran un patrón de acciones unilaterales que han erosionado la estabilidad regional y suponen impunidad, esto hay que decirlo. Pero ¿cuál ha sido la reacción internacional? Evidentemente ha sido una condena generalizada, llamados a la desescalada y críticas a la violación de la soberanía catarí en este caso. Países árabes y del Golfo, esto es Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Siria, lo calificaron de terrorismo de Estado y violación flagrante del derecho internacional. Rusia, sin mucha autoridad moral, lo llamó una violación grosera de las internacionales. Francia y otros líderes europeos expresaron preocupación por la escalada. El presidente Donald Trump, Mark Carney de Canadá, condenaron el ataque. Qatar convocó a una cumbre de emergencia árabe islámica para coordinar respuestas, incluyendo posibles sanciones regionales. La condena ha sido unánime en el mundo árabe, con temores de aislamiento de Israel, aunque no ha habido acciones concretas, inmediatas, más allá de sentidas declaraciones. En definitiva, más de lo mismo, sin trascendencia, que al final lo único que hace es ratificar más impunidad. Las Naciones Unidas, los Estados Unidos, en este caso el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el ataque como una violación flagrante a la soberanía y la integridad territorial de Qatar, urgiendo un alto al fuego inmediato en Gaza
y advirtiendo de un aumento peligroso de la violencia, esto en la región. El Consejo de Seguridad de la ONU programó una sesión urgente, pero no se ha tomado una resolución vinculante hasta el momento, más de lo mismo, como dije, es un momento sin trascendencia. Para hacer un poco de historia, la Liga de las Naciones, antecesora de las Naciones Unidas, tenía más prerrogativas que las mismas Naciones Unidas. Asimismo, la Casa Blanca describió el ataque como unilateral y que no aporta en los objetivos de Israel y tampoco de los Estados Unidos. El presidente Trump expresó su malestar por el ataque, señalando que daña la credibilidad de los Estados Unidos en esa región, ya que Qatar es un aliado clave. Mencioné ya, existe una base militar de Estados Unidos en su territorio. Estados Unidos habría sido notificado tarde respecto del ataque, lo que generó críticas internas por falta de coordinación. ¿Qué argumenta Israel? Israel, a través del primer ministro Netanyahu, justifica el ataque como una medida de autodefensa y retaliación por incidentes recientes, como el tiroteo en Jerusalén. El ministro Netanyahu lo comparó con la respuesta de Estados Unidos al 11 de septiembre, afirmando que quien nos ataca lo alcanzaremos donde sea. Insistió en que el objetivo era eliminar la cúpula de Hamas, responsable de planificar ataques, y que la operación acelere el fin de la guerra en Gaza al debilitar a la organización Hamas. Fuentes israelíes agregaron que Qatar alberga terroristas que inspiran ataques y que la operación llevada a efecto es parte de una estrategia de victoria total, en cuyo caso no existe una auténtica intención de negociar desde la óptica muy personal. ¿En qué medida se transgrede el derecho internacional? El ataque viola gravemente el derecho internacional, específicamente el artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de un Estado soberano. Expertos como la Comisión Internacional de Juristas y Analistas argumentan que no califica como autodefensa legítima bajo el artículo 51. Recordemos que el artículo 51 habla del derecho inmanente a la defensa de los Estados, ya que fue un acto retaliatorio y no contra un ataque inminente, no una respuesta a eventos pasados. Qatar lo califica de terrorismo de Estado y ha iniciado acciones legales sin autorización del Consejo de Seguridad, pues representa una agresión ilegal, similar a ataques previos en Irán, en Siria y los países que ya mencioné, y podría llevar al aislamiento diplomático de Israel. La impunidad histórica de Israel, respaldada por vetos de los Estados Unidos, en la misma ONU se cuestiona un llamado a las sanciones para frenar esta escalada peligrosa. Por su parte, Qatar ha condenado el ataque, un ataque cobarde, con una violación flagrante de todas las leyes internacionales, calificándolo de terrorismo de Estado. El primer ministro Sheikh Mohammed Al Thani anunció que Qatar revalora su asociación de seguridad con Estados Unidos, dada la base militar en su territorio, y que esto ha matado cualquier esperanza de liberación de rehenes. Qatar iniciará acciones legales internacionales, posiblemente en la Corte Internacional de Justicia, y convocará a una cumbre de emergencia árabe-islámica para una respuesta unificada que podría incluir boicots diplomáticos o económicos contra Israel. Además, Qatar suspenderá temporalmente su rol mediador de negociaciones de Gaza hasta que se garantice su seguridad. ¿Qué va a suceder con la negociación y el destino de los rehenes en manos de Hamas? ¿Qué dicen las familias de los secuestrados? El ataque ha dañado gravemente las negociaciones de alto el fuego y la liberación de los rehenes, alrededor de 48, de los cuales se cree que 20 aún están con vida. Qatar, principal mediador, dice que Netanyahu mató cualquier esperanza de acuerdo, ya que el ataque apuntó a los negociadores de Hamas durante una reunión sobre propuestas planteadas por Estados Unidos. Hamas afirma que continuará las charlas de tregua, pero endurecerá sus términos, exigiendo un fin permanente a la guerra. Los analistas prevén un estancamiento prolongado, con riesgo de que la organización terrorista Hamas ejecute rehenes como represalia, similar a amenazas pasadas. Las familias de los rehenes expresan profunda preocupación y ansiedad muy grave, temiendo que el ataque eleve el precio para la liberación y ponga en peligro a sus seres queridos. En una declaración conjunta advirtieron que el miedo ahora pesa sobre el destino de los cautivos y criticaron a Netanyahu por priorizar la escalada sobre la diplomacia. Algunas familias se reunieron con el primer ministro catarí el día del ataque, quien
advirtió el impacto negativo de esto. En cuanto a la operación en Israel, en cuanto a la oposición en Israel y la opinión del pueblo de Israel de la gestión de Netanyahu, la oposición judía, liderada por figuras como Yair Lapid y Benny Gantz, califican el ataque como imprudente y que socava la diplomacia, argumentando que afecta las oportunidades de un acuerdo de rehenes y más bien a Israel internacionalmente. Lapid lo llamó una escalada innecesaria que beneficia a Hamas al unir al mundo árabe contra Israel. No hay apoyo unánime. Algunos en la oposición ven el ataque como justificado contra Hamas, pero mayoritariamente lo ven como un error estratégico del ministro Netanyahu. La opinión pública israelí muestra bajo apoyo a Netanyahu. Encuestas del mes de septiembre de este año indican que solo el 46% confía en él, frente a mayorías que lo que ven como priorizando su poder sobre la guerra o sobre los rehenes. Alrededor del 70% no confía en el gobierno, incluyendo un tercio de votantes de la coalición. Muchos culpan a Netanyahu de prolongar el conflicto para mantenerse en el poder con protestas masivas, demandando elecciones y un fin a la guerra. Sin embargo, hay consenso en la necesidad de debilitar a Hamas, aunque el 57% califica su gestión como pobre. Las fuentes consultadas respecto de qué opina el pueblo israelí, les decía, incluyen encuestas de medios, canal Maraib, el centro Peterby, la Universidad Hebrea de Jerusalén, y reportes del New York Times, la BBC, DW y publicaciones en X que juntas ofrecen una visión de la polarización en torno a la gestión de Netanyahu. Ahora bien, la pregunta es, ¿tiene interés Israel de terminar el conflicto? Israel, bajo Netanyahu, muestra poco interés genuino en un fin inmediato. Su plan es una victoria total sobre Hamas, incluyendo la conquista de Gaza, para eliminar sus bastiones restantes. Netanyahu rechazó extensiones de treguas previas y ve en los ataques como el de Doha como aceleradores del fin de la guerra. Sin embargo, las encuestas muestran que la mayoría del público israelí, alrededor decía del 60%, quiere terminar la guerra y liberar los rehenes. Esto priorizando la seguridad sobre la escalada. El presidente Trump propuso un alto al fuego que Israel aceptó tentativamente, pero analistas dudan del compromiso serio, viendo el conflicto como herramienta para la supervivencia política del ministro Netanyahu. ¿Qué va a suceder con Gaza y su gente tras la orden de evacuación que dio Israel a los gazatíes? Esto el 9 de septiembre de este año, en que Israel ordenó la evacuación total de la franja de Gaza ante una ofensiva terrestre inminente, afectando a más de 500.000 personas. Esto ha causado pánico masivo, con miles de personas huyendo hacia el sur en condiciones infrahumanas, en donde han llegado a sitios de albergue en condiciones de hacinamiento, con una hambruna inminente. En definitiva, un cuadro dantesco. Organizaciones como Amnistía Internacional y el Comité Internacional de Rescate advierten de consecuencias catastróficas e irreversibles, la suspensión de ayuda humanitaria, muertes por desnutrición y bombardeos en rutas de escape. Más de 200.000 personas, palestinos, ya han sido desplazadas forzosamente, exacerbando la crisis. La franja de Gaza podría quedar como zona de combate total, con temores de ocupación indefinida y hasta genocidio. ¿Qué va a suceder con la negociación y el futuro de Palestina? Las negociaciones están en ruinas. El ataque en Doha ha unido a mediadores árabes contra Israel, endureciendo posiciones de Hamas y, por supuesto, de Qatar, el país agredido. Posibles escenarios incluyen un estancamiento prolongado de las negociaciones, con Hamas exigiendo garantías de no más ataques y Estados Unidos presionando por un nuevo plan. Para Palestina el futuro es sombrío. La escalada en Gaza podría llevar a una ocupación total de la franja, desplazamientos masivos y erosión de la autoridad palestina. Existe el riesgo de inestabilidad regional, con Irán y con los hutíes de Yemen respondiendo, y una eliminación gradual de Palestina si Israel mantiene su impunidad. La solución de dos estados parece lejana para Palestina, con llamados a un boicot global para forzar a que se negocie. En resumen, el ataque israelí en Doha constituye un precedente particularmente grave, pues vulnera la seguridad de un espacio neutral. Como señaló el secretario general de la ONU, representa una flagrante violación
de la soberanía y socava directamente los esfuerzos de paz. Las condenas de la Unión Europea, de la ONU, de la región árabe, muestran un consenso amplio en torno a la ilegalidad del acto, pero esto no garantiza la supervivencia del pueblo palestino. Los imperativos geopolíticos reales de Israel respecto al gran Israel, respecto a Pentalasia y su zona de influencia en los cinco mares, los cinco estrechos, se corresponden a los intereses geoestratégicos del sionismo internacional. Su criterio historicista y la fiebre arqueológica por legitimar sus posesiones territoriales sobre Palestina marcan la tónica de su política exterior y, por supuesto, del destino del pueblo palestino. Gracias y hasta la próxima. BASC, confianza y seguridad certificadas.